Hola mis queridos amigos, otra vez con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, el doctor Maximiliano. Un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, e inclusive en la Federación de Rusia cuando recién empezaba. Hoy les hablaré sobre lo que es la política, la guerra y el tráfico de drogas y personas en el Ecuador, América Latina y el mundo. Para empezar diremos que la política, al igual que la justicia y el derecho, se ha convertido en el arte del engaño, la trampa, la mentira. Tanto así que en las facultades de derecho, la primera cosa que se aprende es que el que hace la ley hace la trampa. Porque las leyes, que es como se originan los países a través de la Constitución y de las leyes, al comienzo parece que son una forma para resolver las situaciones que se presentan, pero luego se convierten en mecanismos para que la corrupción, el engaño, el negocio, todo lo que nosotros llamamos indecencia, se conviertan en profesión, en rutina, en forma de proceder en una sociedad. La guerra, desde los tiempos inmemoriales, desde Caín y Abel, han sido el arte de usar la traición, las armas, la violencia, toda la maldad que un ser humano puede abarcar y poseer en su cuerpo para conseguir propósitos que pueden ser, en unos casos personales y en otros casos colectivos. En algunos casos se trata de que un rey hace y deshace de la vida de la gente, un dictador, un presidente, y en otros casos se trata de conflictos en los cuales grandes masas humanas o pequeñas masas humanas procuran liberarse de formas de opresión. Pero para liberarse de esas formas de opresión, se rinde especialmente culto a la maldad y a los malvados. Los países entrenan gente y las formas en ejércitos no precisamente para defenderse de otros agresores, sino, en el caso de Ecuador, sabemos a ciencia cierta que nosotros hemos formado policías y militares para engordarlos en tiempo de paz, para protegerlos en tiempo de guerra, porque ellos reclutan civiles, reclutan jóvenes, y esos son la carne de cañón, y para entretenerlos, divertirlos, cuando son tiempos de bonanza, y finalmente para temerlos cuando son tiempos de crisis. Queda por reconstruir en nuestros países latinoamericanos la idea de el ser humano que utiliza las armas, el uniforme, la bandera, los símbolos patrios y los recursos del Estado para garantizar una mejor vida a los habitantes de ese país, por lo menos una vida con menos peligros, menos avatares. Y así como la política se ha convertido en una forma de corrupción, la guerra
en el mundo a lo largo de la historia se ha convertido en la principal forma de corrupción. Y ahora tenemos el gran problema de que con la globalización y con esta revolución de los medios de comunicación, la comunicación se ha convertido también en una nueva forma de corrupción. Esta corrupción pretende desde convencer a niños para convertirlos en presas de traficantes de órganos, de traficantes de mujeres, de traficantes de niños, para convertirlos en presas y consumidores de drogas y de entretenimiento. Tanto así que resulta hasta peligroso las vacaciones. Solamente en esta semana, cuando me iba caminando al parque de Guápulo, en un pequeño parquecito donde hay aparatos para hacer gimnasia y hay juegos infantiles al final de unas gradas que bajan desde el Hotel Quito, se reunían un grupo de muchachos de ese barrio de Guápulo a consumir cocaína. Es que consumir cocaína es menos notable, menos notorio que consumir alcohol, tabaco o cualquier otra droga. Porque, por ejemplo, la marihuana te deja un olor en la ropa, el tabaco también, y el alcohol te deja un aliento. En cambio, la cocaína, que se aspira por la nariz, aparentemente no deja ninguna señal. Entonces, la cocaína se ha vuelto una de las drogas de consumo de los jóvenes adolescentes en vacaciones, y estamos hablando en la ciudad de Quito, en los barrios pobres y en los pueblos pobres de la costa. Existen otras drogas que son mucho más temibles. Hay drogas que son la heroína, o la denominada la H, que los convierte en estatuas inmóviles que se quedan sin movimiento en una posición llamativa, y los ves en la playa, los ves en las calles, los ves en cualquier parte. Un simple dólar es suficiente para comprar droga para que un grupo de 5 muchachos terminen completamente locos en esas playas como la playa de Quingue, por ejemplo. Una pequeña playa al sur de Esmeraldas, en la Reserva Galera San Francisco, donde los jóvenes del pueblo se han convertido en ladrones de motocicletas, vendedores y traficantes de cocaína y consumidores de cocaína, pero más que nada de esta droga denominada la H, una droga tremenda, a la que ellos inclusive le añaden el aserrín de árboles como calade para que tengan más efecto. Ya, inclusive en muchos casos hasta le añaden el polvo del racumín, un veneno para ratas. Entonces tenemos que en esta sociedad en la que estamos inmersos, la educación, que se ha vuelto uno de los más importantes fracasos de los gobiernos, porque después de 12 años de estudio, y a veces de mucho más, de 18 terminando la universidad, o de 24 años de estudio terminando maestrías, PhDs, aquí en el Ecuador lo que se encuentra es uno con la piedra en los dientes llamada desempleo. Es que el Estado es el gran inversionista desde épocas en que el Ecuador descubrió el petróleo. Entonces el Estado se convirtió en la principal fuente de empleo.
los empleados públicos convertidos en profesores, en médicos, en policías, en militares, en empleados públicos para todos los servicios, electrificación, agua potable, municipios, consejos provinciales, etcétera, etcétera, se convirtieron en el principal motor de la economía del país. La empresa privada, las empresas agrícolas, por ejemplo, no pudieron dar empleo a los campesinos y por el contrario, al introducir en los campos tractores y maquinarias, desplazaron a los campesinos hacia las ciudades, convirtiendo a los pueblos en pueblos donde solamente viven viejos y niños. Los jóvenes migran a las ciudades para estudiar o para trabajar, porque en el campo ya no existe trabajo. Las máquinas lo hacen todo. En las ciudades, por el contrario, esta crisis que se produjo luego de la pandemia, luego de la cuarentena, luego del distanciamiento social, del cierre de los puertos y aeropuertos, de las vías, de las escuelas, de los colegios, de esa tremenda crisis ocasionada por el momento en que ya llegó la pandemia y las calles se vieron abandonadas, solitarias, un colapso económico que en Estados Unidos y en países desarrollados no tuvo el impacto que ha tenido en Ecuador, donde la población estaba endeudada, donde la población tenía que pagar educación, salud, alimentación, agua, electricidad, medicinas, transporte, etcétera, etcétera. Y además tiene que pagar impuestos. Y estos impuestos además sirven para recoger dinero, para pagar al Fondo Monetario Internacional, que convirtió a los préstamos internacionales en botín de los gobiernos, de tal manera que miles de millones de dólares iban a parar en los altos funcionarios de los diferentes gobiernos que decían que con ese dinero iban a hacer proyectos y en cada proyecto le sacaban sangre al congrejo y se robaban la plata, haciendo desaparecer centenas de millones que luego los ecuatorianos tenemos que pagar. Es así como hemos llegado a este colapso que ha significado la pérdida territorial de las Islas Galápagos, que las hemos entregado a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional a cambio de 1.600 millones de la deuda externa, es decir, hemos perdido territorio. Estamos hablando de 200.000 kilómetros cuadrados de aguas e islas en el Océano Pacífico, y que al mismo tiempo ha producido una ola migratoria espantosa en la que las familias, incluido madres embarazadas, menores de edad, niños de brazos, abuelos, escapan de un país que tiene todo. A diferencia de un país árabe, de unos países de la zona templada del norte o de la zona templada del sur, donde no es posible cosechar manzanas todo el año, uvas todo el año, bananas todo el año, cacao todo el año, café todo el año, donde todo el año hay pastizales, donde todo el año se cosecha caña, yuca y todos los alimentos imaginables, porque cuando en el norte es verano, en el sur es invierno, y cuando en el sur es invierno, en el norte es verano. Entonces, en una de las dos partes siempre hay lluvias, pero además, en el Océano Pacífico tiene las dos corrientes marinas más grandes del mundo, la corriente de Humboldt con una riqueza en peces abrumadora, y la corriente del Niño, que cuando llega inunda los manglares y permite el desarrollo de la gran industria camaronera, en la que el Ecuador se ha convertido en el primer exportador mundial de camarón. Además, ya es el primer exportador mundial de banano y es un país petrolero. A eso se suma que el Ecuador es ahora exportador de cobre, de zinc y sobre todo de plata y oro. Y el oro ahora se lo encuentra
en los ríos de la Amazonía, en las montañas de la sierra y en cualquier parte de Ecuador, a tal situación que los migrantes venezolanos, haitianos, inclusive colombianos, han llegado a estas zonas mineras a trabajar y se prestan hasta para ser esclavos en esas zonas mineras de los carteles de la mafia, que ahora canjean y lavan el dinero, los dólares que obtienen en los países, en Europa y Estados Unidos fundamentalmente, los traen a Ecuador y los convierten en oro, y es en oro en lo que convierten y la forma como se lava el dinero en Ecuador, que es un país dolarizado. En estas circunstancias nos vemos que estamos próximos a unas nuevas elecciones donde ya de antemano hay 17 posibles candidatos, 17 posibles candidatos, 17 partidos políticos que van a competir. De esos, además, en general, en el Ecuador hay 275 partidos y movimientos políticos, unos de carácter local y seccional y otros de carácter nacional. Los 17 que van a competir son de carácter nacional. Además, se van a formar alianzas. Y los candidatos son individuos, en su mayoría, que carecen de conciencia ecológica, de conciencia histórico-cultural y de conciencia social, porque son individuos que no han palpado, no han sentido el hambre, la mendicidad, la pobreza, la migración en su propia sangre. No han tenido que sufrir lo que sufren los demás ecuatorianos. Muchas gracias.